Buenas exasperados y bienvenidos de vuelta a la exasperación. Yo soy Roger Carvajal y esta semana tenemos un tema que me han estado pidiendo ahí en los comentarios pues bastante. Así es, vamos a desarrollar el tema de la vida y lo que fue la muerte de Bob Marley para poder tener un poquito más claro quién fue esta figura y a qué se debió su muerte. Así que vamos al intro y volvemos con más de la exasperación. Rasta is involved in progress. Y estamos de vuelta acá en la exasperación. Como ya les anticipé, hoy vamos a hablar, bueno, y como pudieron ver también en el intro, hoy vamos a hablar de Bob Marley como tal. Pero vamos a ver, ¿quién fue Bob Marley? ¿Por qué es tan importante? Bueno, Bob Marley fue un cantante, compositor y pues pacifista, se podría decir, muy importante durante la época del 60 y el 70 porque promovió no solamente sus creencias rastafarios, ¿verdad? Que es una corriente de pensamiento, en la que creían o la que se cree que Haile Selassie era el liberador de todos aquellos, de toda aquella gente de ascendencia africana, que iba a conducirlos a una tierra prometida como tal. Bueno, en este caso Bob Marley también, como era creyente de ese tipo de ideología o esa creencia como tal, era una persona que normalmente no se trataba cosas médicas, no podía tocarse los rastas o los dreads como tal, ¿verdad? Porque eran parte de la cultura. Pero más allá de todo esto, también es importante resaltar que Bob Marley fue una persona que resaltó y que impulsó a un punto en el que no había sido impulsado nunca la música reggae. ¿Por qué? Porque se convirtió en el máximo exponente y la persona más importante en este género a través del tiempo. Desde su muerte por ahí del 81, 82, no recuerdo bien la fecha, pero desde esa muerte inclusive se publicaron varios discos póstumos que resultaron siendo éxitos. Pero sumerjámonos un poquito más para entender bien la historia de este personaje histórico, valga la redundancia, tan importante. Entonces, ¿de dónde sale este muchacho? Bueno, en primera instancia, Bob Marley nace en un pueblo que se llama Nine Mile. Siempre me acuerdo porque me acuerdo de la película de Eminem, 8 Mile, entonces Nine Mile. Robert Nesta Marley fue un niño que nació de un, pues no matrimonio, sino de una relación de una muchacha de 18 años de ascendencia negra que creció, si no me equivoco, en plantaciones, y el padre era al contrario, no era una persona tan joven, era una persona de más o menos 50 años y que pertenecía más o menos a la realeza jamaiquina. Pero tenía una peculiaridad, la mamá venía de ascendencia negra, por lo tanto tenía una tez morena oscura, y el padre era un jamaiquino pero blanco. Entonces esto le valió a Bob Marley una mezcla de genes que le produjo ser un mestizo. ¿Por qué me hace gracia? Porque bueno, normalmente el racismo se ve mucho en muchas partes del mundo, pero Bob Marley, al tener la peculiaridad de que era un mestizo, el racismo estaba presente de ambos lados, tanto de blancos como de personas negras, porque no lo consideraban o totalmente negro o no lo consideraban totalmente blanco. Entonces, ¿qué pasa? Que durante toda su infancia tuvo que estar expuesto a este tipo de racismo y a este tipo de mofas, de burlas, de todo este tipo de cosas en general. Eso pues se cree o se dice que le ayudó a ser una persona que luchaba por los derechos de las personas en general y que le ayudaba a ser de un movimiento pacifista. Tuvo una infancia un poquito reducida porque pese a que su padre era parte de la realeza, nunca se hizo cargo del todo, o en general nunca ni siquiera lo conoció, ni siquiera Bob Marley conoció a su padre. Entonces nunca fue o tuvo apoyo de parte de él, sino que siempre su madre y su abuelo de parte de su mamá fueron los que vieron por él desde pequeño.
Dicen, inclusive leí en algunos lados que la mamá vivía sin electricidad y sin agua por la pobreza que tenían a nivel general. Entonces, es así como deciden mudarse a Kingston, que es la capital de Jamaica, ¿verdad? Y empiezan una vida pues bastante nueva en la que ya habían algunas cosas más, seguían siendo pobres, pero todavía tenían más acceso a algunas otras cosas. Y es aquí donde, debido a sus habilidades para relacionarse con gente, se hace de dos amigos que ahorita se me escapan el nombre, pero que ahorita los encuentro dentro de un rato. La cuestión es que se hace amigo de dos muchachos que se convierten desde su infancia en inseparables, ¿verdad? A partir de ese momento se vuelven en los compañeros de travesuras, en compañeros de juegos, entre otro tipo de cosas, y con ellos fue creciendo en general. Fue creciendo y se fue haciendo, pues, se fue fortaleciendo esa relación de amistad que tenía con ellos. Se empiezan a interesar en la música como tal y empiezan debido a su pobreza, empiezan a fabricar sus propios instrumentos. Empiezan a hacer canciones, empiezan a tocar en un restaurante bastante famoso con ese grupo que en un principio no tenía un nombre pues como tal, y que posteriormente pasó a llamarse The Wailing Wailers, que es como la traducción es como los protestantes o algo así, algo muy muy similar a eso. Y empiezan a tener bastante éxito. Toman clases ya más a fondo de instrumentos como tal, y esto le valió que el profesor lo promoviera para que un productor lo invitara a grabar algunos temas. Entonces aquí empieza a formarse esta carrera como tal de Bob Marley como músico junto con los Wailers, que posteriormente la banda pasó de ser Wailing Wailers a ser The Wailers nada más. Y a tener muchos éxitos a nivel mundial inclusive. Pero no nos adelantemos tanto. Ok, vienen los Wailers, empiezan a sacar éxitos, empieza a tener mucho reconocimiento a la banda. Y por ahí de 1970 o en los 70s habían dos partidos políticos que eran el Partido Nacional del Pueblo, que es el PNP, y el Partido Laborista Jamaiquino, que es el JLP, que estos eran los que se estaban disputando el poder en las elecciones de los 70s como tal. ¿Qué pasa? Que había un concierto, o se genera un concierto que iba a ser el 5 de diciembre, en el que trataron de que Bob Marley tocara en vivo. Pero Bob Marley no se consideraba partícipe ni de uno ni del otro. Él quería permanecer en una posición neutral para que no se le asociara a un movimiento político y que en general se asociara la imagen de él a los derechos humanos, a la paz, a todo lo que representaba su imagen. Durante todo el tiempo de preparación para este concierto suceden algunas cosas que marcan la vida de Bob Marley, su esposa, sus compañeros de grupo y también del representante como tal. Porque bueno, este concierto era un concierto gratuito al que podía asistir cualquier persona. Para este momento ya Bob Marley era muy reconocido y era muy seguido por muchos jamaiquinos. Entonces para los partidos políticos en sí representaban una persona de mucha importancia porque podían hacer campaña basados en él y sabían que iban a ganar. Sin embargo, como Bob Marley estaba en medio y no quería parcializarse hacia uno de sus lados, decide participar en el concierto pero sin un color político como tal. Aquí pasan algunas cosas porque el PNP estaba pues gobernando y lo que estaban buscando era la reelección como tal, la reelección de Michael Miley, pero ellos se encargan de que las elecciones se pasen de fecha y el concierto iba a ser el 5, entonces pasan las elecciones para el 15 de diciembre y ahí es cuando se ve que Bob Marley tiene o
se cree, o ante el ojo público se nota que tiene una afinidad por ese partido, que era lo que este señor quería que se viera o que se percibiera. No obstante, antes de que llegara esa fecha, ¿verdad?, del 5 de diciembre, el 3 de diciembre terminan de ensayar en su casa en Kingston, y había sido pues escoltado y asignado con 2 policías para que estuvieran vigilándolo por la importancia que él tenía. Pero el 3, después de ese ensayo que tuvieron, se meten un grupo de 7 pistoleros a la casa y tratan de cometer un atentado en contra de la vida de todos los miembros del grupo, la esposa, el representante y el mismo Bob Marley. Pero resulta que no les sale el atentado y todos salen pues no ilesos, porque Bob Marley se dice que le dispararon al pecho y que gracias a que estaba exhalando el aire y como se comprime el pecho, la bala no le tocó el corazón, sino que siguió y se la alojó en el brazo, que como dato curioso dicen que esa bala siguió alojada en el brazo hasta el día que murió, pero no se le alojó en el brazo y no lo lograron matar. A todos les dispararon y a todos los hirieron, pero ninguno murió. Inclusive el caso más como de este atentado, el más sorprendente es el de Rita Marley, que era la esposa de Bob Marley. A ella le dispararon directamente en la cabeza y la bala quedó alojada entre el cráneo y el cuero cabelludo y no tuvo un daño considerable como tal, pero pasaron en el hospital esos 2 días. Sin embargo, cualquiera diría, ok, llega el momento del concierto y sí, están recién atacados, no van a tocar. Pues no, resulta que se presenta y toca y canta más de 1 hora con todo el pecho y el brazo enyesado, no, sino vendado. Y lo aduce a la siguiente frase que dice algo como: si las personas que hacen el mal no descansan, ¿por qué yo, que promuevo algo positivo, voy a descansar también? Y eso le valió pues elogios, que todavía más personas lo siguieran, que fuera reconocido a nivel general. Sin embargo, después de este incidente, algunas versiones dicen que sufre otro incidente más y que es otro atentado más contra la vida de él el que se busca cometer, y eso lo impulsa para irse a vivir a Estados Unidos. Pero en sí, en general, la cuestión es que después de todo el revuelo que causó este incidente, él decide irse para Europa, y hay un sello discográfico de un jamaiquino que lo enviaron sus padres a Europa, a Londres específicamente, y que como tenía cierto dinero fundó un sello que se llamaba, déjenme buscar el nombre porque por acá lo tengo pero se me fue. Bueno, la cuestión es que funda un sello discográfico en el que comercializaba música principalmente jamaiquina a las personas de ¿cómo es que se llama?, de Londres, que provenían directamente desde Jamaica. Entonces se presentan los Wailers o The Wailers ante este productor y le piden que si pueden hacer o grabar un disco a cambio de un adelanto, y él les extiende un cheque por 4,000 libras, graba, y el productor dice que les giró el dinero como con la intención de que se fueran, nada más para quitárselos de encima, pero eso le representó un éxito gigantesco a la banda como tal y al éxito que posteriormente iba a venir. Pero bueno, vamos a un corte comercial y volvemos con más de La Exasperación para seguir desarrollando el caso y llegar a esta cuestión de la muerte, que es algo muy importante en la vida de Bob Marley como tal, porque se da bajo un contexto un poquito de negligencia tal vez, y un poquito de corrientes de pensamiento distintas. Así que vamos al corte y volvemos con más de La Exasperación. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic.
Y estamos de vuelta acá en la exasperación. Y bueno, hagamos una recapitulación rápida de lo que hablamos en el bloque anterior. Bob Marley, un compositor, pacifista, creyente del movimiento Rastafari, que se rige bajo ciertos reglamentos o ciertos pensamientos un poco específicos o un poco pues diferentes a lo que uno consideraría normal en muchos ámbitos, sin ánimo de ofender a nadie, pero que se convierte en un símbolo en conjunto con Bob Marley al exponer ante el mundo la música reggae de una manera en la que no había sido nunca expuesta, que la hace famosa a nivel estadounidense, a nivel europeo, entre otro montón de lugares. Muchacho que conoce en su adolescencia a Peter Tosh y a Bonnie Wyler, y que en conjunto conforman la banda The Wailing Wailers, que es así como los lamentos gritados o los gritos de los lamentos o algo así, sería como la traducción al español, que posteriormente se llaman nada más The Wailers y que eventualmente se llamarían Bob Marley y The Wailers. Este grupo, como les comentaba, tuvo mucho éxito. Bob Marley y el grupo sufren un atentado en Jamaica y posteriormente se van a Londres, en donde graban unas cuantas canciones o un disco como tal a cambio de un adelanto que se convierte en la puerta para que después llegue el álbum que por excelencia marcó la vida de muchos y marcó en general la vida del reggae como tal. Llega Bob Marley como 4 meses después aproximadamente de lo que fue esa llegada a esa disquera, y le propone grabar al mismo productor que se llamaba, por aquí tenía el nombre que no se los dije anteriormente, que se llama Chris Blackwell, que era un productor de origen jamaiquino que había viajado a Londres para de hacer un futuro, hacer una vida, y había forjado una disquera en donde llegan Bob Marley y The Wailers a pedirle que si pueden grabar algunas canciones y que le iban a grabar un disco a cambio de un adelanto, y él les extendió un cheque de 4,000 libras con tal de sacárselos de encima, y sacarlos hacia afuera de la disquera, pero nunca se imaginó que eso le iba a generar el rédito que le generó después. Posterior a estos éxitos, con esta grabación que hicieron, Bob Marley vuelve a este sello discográfico que se llamaba The Island Records, y le propone hacer un álbum nuevo dirigido al público estadounidense o al público de habla inglesa en general, pero con un sonido un poquito más fresco, y es así como nace Catch a Fire, que se convierte en un álbum insignia de la música reggae, el que prácticamente hizo que le diera vueltas a este género a todo el planeta. Pero ¿qué había diferente en este álbum a comparación de los otros que ya se habían hecho? Bueno, en este álbum, como ellos creían y sabían que querían llegar a un público un poquito más estadounidense como tal, puesto que ya habían tenido algún éxito, ¿verdad? Deciden incorporar dentro de la banda a nuevos integrantes, pero además nuevos instrumentos que tuvieran un sonido un poquito más familiar con el mercado de Occidente, para que se convirtiera en algo como más cercano a ellos. Entonces incorporan, y Bob Marley, como quería hacer crecer el alcance de su música, estaba totalmente de acuerdo. Incorporan teclados, incorporan batería, y se vuelve en un mega éxito, y lo demás es historia, al punto de que empiezan a hacer giras, empiezan a batir récords de asistencia. Se dice que en algunos espacios de Europa hasta 100,000 personas llegaban a verlos. También hubo por ahí una historia curiosa de que se iban a presentar en España, en Alicante si no me equivoco, y que al fin y al cabo estaban con la fecha casi programada y nunca llegaron a un acuerdo monetario realmente, y entonces Bob Marley decide, aunque ya el concierto estaba a la vuelta de la esquina, decir: no me voy a presentar porque no tenemos claras cuáles son las condiciones, y no se presentan. Y bueno, mucha gente decepcionada, el productor del concierto o el promotor en general pues quedó con una mala imagen, entre otras cosas. Pero más allá de todo esto, y volviendo un poco más
a no solo el éxito general o el éxito específico de Bob Marley, vamos a volver un poco a desarrollarlo a él como personaje, porque sí, se convierte en el personaje que representa los ideales rastafaris, pero tenía muchas cosas ¿cómo es que se llama? Que lo conectaban con la gente. ¿Por qué? Porque por ejemplo él amaba el fútbol, era una persona que le encantaba el fútbol y que consideraba que el fútbol era un complemento para el hombre, al punto de que él disfrutaba tanto los partidos que buscaba cada vez que hacía una gira estar organizando, como decimos aquí en Costa Rica, mejengas o juegos. Y es así como en 1977, en uno de los partidos que organizó contra la prensa y su grupo, ¿verdad? Su grupo contra la prensa, está jugando y en una jugada de bola dividida recibe un majonazo por parte del jugador del equipo contrario sin culpa en el pie derecho, si no me equivoco. Le majan el pie derecho y empieza a tener mucho dolor en el dedo gordo, al punto de que va a un hospital a revisarse qué es lo que tiene, porque había perdido la uña y se encuentran que tiene un tumor maligno dentro de ese dedo gordo que representaba un cáncer ya peligroso. No obstante, el doctor le da la opción de amputarle ese dedo para que no se extienda el carcinoma, creo que se llama, para que no se extiendan otras partes del cuerpo. Pero él se niega rotundamente porque las creencias Rastafari no lo dejaban que le amputaran ni que le tocaran ninguna parte del cuerpo, porque toda la parte del cuerpo de un Rastafari era sagrada. Entonces se niega y sigue su vida, sigue haciendo conciertos, sigue haciendo giras, sigue haciendo de todo lo que él hacía tradicionalmente. Pero llega un punto en que después de todas las giras que hace por Europa, todo el éxito que tiene, se devuelve a Estados Unidos a seguir su gira, va a Nueva York y estando en Nueva York se desmaya y lo llevan al hospital a ver qué es lo que le pasa. Como se había negado a amputarse ese dedo gordo, resulta que el cáncer había hecho metástasis y estaba en su cerebro, en órganos vitales como el pulmón, como el corazón, entre otros. Ya lo había abrazado totalmente, y a partir de ese momento él dice: pucha, no, me tengo que empezar a tratar con algo. Y se dice por ahí que recibió algunos tratamientos de radioterapia y entre otras cosas, pero que al final ya era prácticamente un caso perdido porque se había expandido demasiado. Entonces él asume su muerte y dice: ok, voy a morir. Sin embargo, viaja a Alemania a un hospital a que lo atiendan, a que le hagan algunos tratamientos, y ya cuando el doctor dice: no, es que no hay nada que hacer, ya estamos esperando nada más que usted muera, entonces busca viajar de nuevo a Jamaica para pasar ahí sus últimos días. Y aquí hay una historia bastante curiosa que yo no sabía y que me hizo mucha gracia leerla por ahí, que dice que Bob Marley era una persona que se asustaba mucho de viajar en aviones muy pequeños. Entonces no viajaban avionetas, no viajaban helicópteros, o al menos lo evitaba a gran escala. Es así como entonces, para poderse devolver desde Alemania hasta Jamaica, se dice que hizo a su propio productor alquilar un avión completo de los grandes, un 474 si no me equivoco, que era por ahí el modelo, para poder él viajar aunque fuera solo de vuelta a Jamaica. Y se dice que por ahí la bromita, como decimos aquí en Costa Rica, la bromita le salió cara al representante, porque dice que tuvo que pagar al menos $91,000. Él se devuelve totalmente a Jamaica. Hay algunas teorías de que de que él fue tratado por algunos doctores que tuvieron que ver un poco ahí con toda la cuestión del nazi, que inclusive uno de los doctores que lo trató era amigo de Mengele, que fue la persona prácticamente encargada de diseñar las cámaras de gas para matar en la Segunda Guerra Mundial, matar a todos los judíos. Pero se dice por ahí, hay unas teorías que no me constan y que tampoco hay pruebas del todo, que fue tratado por algunos métodos que lo hacían prácticamente sufrir, que eran torturas, y que básicamente lo que hacían era generarle mucho dolor y le hizo generar mucha pérdida de peso y de su pelo. Cuando su madre viaja de Estados Unidos a Jamaica a verlo y a estar con él,
porque ya se consideraban que eran los últimos días. Ella lo ve sumamente flaco, sin pelo, y se preocupa demasiado, y a partir de ese momento la salud se empieza a deteriorar todavía más rápido, y es así como unos días después él muere, pero muere de una manera en paz, digámoslo, durmiendo con su familia y con los seres queridos que estaban alrededor en general. ¿Qué pasa? Que hay algunas cosas dentro de la historia como tal que generan o que han generado mucha duda, porque se dice que es una muerte un poco pues misteriosa, un poco compleja, porque no hay como exámenes a profundidad de qué fue al final la causa de la muerte, o los récords hospitalarios nunca se revelaron, también dicen por ahí. Y a esto se le suma que en el 2006 la esposa, creo que fue en el 2006, la esposa publica un libro en el que expone cómo era realmente la vida de este ser humano, a un punto en el que se dice que era una persona bastante infiel, que se prácticamente se respalda con sus 12 hijos en total, que de los cuales solo creo que 2 eran del matrimonio con Rita y los demás eran por fuera, de personas en Inglaterra, en otras partes en general, ¿verdad? De esos matrimonios en donde sale, matrimonios no, de esas relaciones en donde sale Damian Marley, que es muy conocido ahora por seguir el legado prácticamente de su papá, entre otras más, ¿verdad? Pero ella trata de exponer la vida y de cómo básicamente les cambió todo lo que ellos consideraban un diario vivir como tal, después del atentado que sufrieron, y ahí revela muchos detalles de la vida que prácticamente para mucha gente ensucian la imagen de esta persona como tal, que al fin y al cabo realmente era una persona que estaba constantemente en busca de la paz, en busca del bien de los demás, y que no buscaba el mal para nadie, y más bien con su música quería hacer llegar un mensaje de paz y de armonía. Muere en 1982, si no me equivoco, y a partir de ahí empieza a gestarse un legado más grande del que ya tenía, porque su música empieza a tener todavía más éxito del que ya había tenido en vida. Empiezan a generarse algunos discos póstumos que se venden totalmente como sencillos hiper mega pegadísimos, al punto de que todavía hoy Bob Marley se considera una de las figuras más grandes a nivel general, y también de las más comercializadas, en jarras, con sus imágenes, con sus discos, en camisas, en lápices, en cualquier tipo de producto lo pueden encontrar. Y todavía hay mucha gente que sigue las creencias Rastafari que él promovía tanto durante su vida. Aquí lo que nos queda de enseñanza es que bueno, se puede salir adelante con mucho trabajo, porque no le generó como tal, o no le fue simple salir de su situación, sino que él simplemente hacía algo que amaba, no se metía con nadie, buscaba siempre estar en una posición neutra, y era muy analítico. Si ustedes les ponen atención a las letras en general de todas las canciones, hay críticas sociales, críticas políticas, que hay que tener un poquito de ojo crítico para poder analizarlas y sacar o poder retratar todo lo que él quería comunicar mediante sus letras. Entonces era una persona también sumamente inteligente, que le encantaba el deporte, pero que desgraciadamente fue víctima de una enfermedad que toma la vida de muchas personas a nivel mundial, todos los años, todos los días, todos los meses. Pero bueno, ese fue el caso de la exasperación de esta semana. Para todos los que no conocían la historia de Bob Marley, que yo me incluía, que conocía la figura, conocía su música, pero no me había adentrado tanto, así que muchas gracias a él que me lo recomendó, porque me hizo crecer bastante en cuanto a cultura general de la música y cultura general de todo el conocimiento que uno puede tener. Pero para todo el que no lo conocía o el que no la conocía en general, espero les haya gustado el video, hayan conocido un poquito más de la historia de la música reggae como tal,
y de su principal exponente a nivel general. Recuerden que pueden seguir a EXA en todas sus redes sociales, en Instagram y en TikTok los pueden seguir como EXACR, en YouTube, Facebook y Twitter los pueden seguir como EXAFM Costa Rica, en Twitch como EXAFM 1027 y ahí pueden estar pendientes de todo el contenido que estamos subiendo, que yo estoy jugando Fortnite, que Vivi está jugando Tomb Raider, que Guppy está jugando FIFA, que Chris está reaccionando a cosas, en fin, tenemos un sinfín, valga la redundancia, de contenido para que vayan y lo consulten, al igual que en el YouTube, que está no solamente La Exasperación, también está por ahí Exabyte, que es otro podcast un poquito más geek y más enfocado a esa cultura. También hay videos que hacen los chiquillos semanalmente, todos los locutores están grabándose ahí en contenidos en general, entrevistas con artistas, bueno, se pueden encontrar de todo. A mí me pueden seguir como Rocarba en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, 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 etcétera. Con Rocarba, con V y con doble A, como está apareciendo aquí, como está apareciendo ahí. Y nos vemos la próxima semana con otro tema y otro caso investigativo más. Así que, chao, chao.